¿Qué tal? Bueno, cuando quiera, Javier, arranquemos, así estamos, cumplimos el horario. Bueno, sí, señor. Adelante. Entonces, ¿quiere hacer tú la intro? Bueno, este es el segundo webinar. Algunos conceptos seguramente los repetiremos porque el público se va renovando. La idea es dar cuatro charlas que vayan acercando a la gente a lo que son las reglas de flujo de Goldratt, ¿sí? Que es el tema de la conferencia que va a dar la doctora Efrat Goldratt Ashlar, que es la autora del libro Las reglas de flujo, y va a versar sobre cómo optimizar los proyectos de construcción y en general proyectos de operaciones, de plantas de mantenimiento, etcétera. O sea, de hecho, las reglas de flujo que plantea Goldratt no fueron escritas para la industria de la construcción, sino para la industria en general, o sea, para los proyectos. Yo por deformación, pues soy ingeniero civil, lo fui aplicando en proyectos de construcción y como soy docente en la Cámara Argentina de la Construcción, medio que lo orientamos a esa industria, pero no es exclusivo y por el contrario, son reglas para aplicar a cualquier tipo de proyecto. Después Javier les va a ir contando a lo largo de la presentación toda su experiencia con empresas de minería, por ejemplo, de empresas industriales. Bueno, ahora Javier un ratito les comenta. Pero un poco la idea de estos webinars es introducir qué son las reglas de flujo y todos los casos de aplicación que tienen para que ustedes entiendan mejor de qué trata la conferencia de la doctora Efrat Goldberg. Bueno, Javier, te Bueno, dejo a vos para... sí, gracias, Martín. Muchas gracias por el arranque. Pues bienvenidos todos. La idea fundamental el día de hoy es compartir, digamos, sobre el mismo tema, como decía Martín, acerca de las reglas de flujo de Goldratt. Y la idea de hoy es hacer una combinación entre un poco de historia, de dónde viene este tema de las reglas de flujo, de dónde nace, que viene del origen de lo que denominamos en teoría de restricciones cadena crítica. Entonces, como decir, bueno, ¿qué es eso de cadena crítica? ¿Qué es diferente a otro modelo de gestión de proyectos? ¿De dónde nace? ¿Y qué impactos tiene? ¿Cómo se aplica? De forma muy general, o sea, porque es diferente a lo que normalmente las personas utilizan como reglas de gestión. Y lo tercero es, entonces, conversar sobre, bueno, qué son los principios, las reglas de flujo y qué tienen que ver con la gestión de proyectos y cómo se pueden entender a la luz de la gerencia de proyectos en distintos sectores. Y pues vamos a comentar algunos ejemplos. La idea fundamental es que con las ideas y las cosas que le vayamos compartiendo, pues ustedes nos hagan las preguntas del caso. El punto fundamental está es que Efrat escribió un libro que lleva el mismo nombre, Las reglas de flujo de Goldratt para proyectos, pero en realidad son reglas generales de flujo, o sea que cualquier sistema, organización o proyecto o trabajo o emprendimiento que tenga procesos, que tenga operaciones, está sujeto a mejorar la velocidad con la que maneja y trabaja sus procesos o convierte la materia prima en un producto final, sea para el mercado o sea un proyecto que nace, un edificio, una obra de infraestructura. eh, Inclusive puede ser hasta un subproyecto del diseño, la ingeniería básica y detallada para un proyecto de mayor envergadura, ¿no? Y nos pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, la idea fundamental, el objetivo que tenemos es poderles compartir acerca de qué significa optimizar proyectos y operaciones con las reglas de flujo. El problema fundamental, igual que lo presentamos la vez pasada, parte de la siguiente observación de la realidad. Eh, Uno mira y revisa las estadísticas que hay en distintas partes, distintas fuentes, ya sea
fuentes de publicaciones arbitradas o no, fuentes, publicaciones, consultorías grandes, estudios que hacen empresas que se dedican a hacer multiproyectos y voy a decir información empírica y experiencial de empresas como nosotros. Cuando recopilamos toda la experiencia, vemos que aproximadamente es muy común, independientemente desde cuándo existe una metodología para la gestión de proyectos, cómo ha ido evolucionando a través de, sobre todo las últimas 2 décadas, y con la adopción o con la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten manejar mucho más datos, usar sistemas computacionales, estadísticos y la referencia cruzada que existe para manejar información de distintos tipos. Y a pesar de todo eso, pues seguimos teniendo una estadística que se confirma todos los años. Y aproximadamente el 70% de los proyectos de cualquier tipo, estoy hablando, no solo de construcción, generalmente terminan tarde, exceden en tiempo la fecha deseada e inclusive el presupuesto. Y es muy común escuchar cuando conversamos entre las personas que hacemos proyectos, decir que normal es muy común y es normal pensar en que aproximadamente el último 10% del proyecto nos termina consumiendo el 90% de toda la protección y de todo el presupuesto. Es decir, que terminar el proyecto pareciera ser que es lo que más nos cuesta. En la lógica que Goldratt desarrolló y explicó en el libro La Meta, que es una novela que si no lo has leído lo recomiendo encarecidamente. El libro La Meta tiene para mí 3 elementos fundamentales como para hacerlo simple. El primero es que trae el concepto de restricción. Restricción es el recurso que determina la velocidad máxima a la que se mueve un sistema que tiene recursos interdependientes, sea un proceso, una operación productiva, un proyecto. La restricción particular en operaciones suele ser un recurso de capacidad limitada, es decir, que hay un eslabón débil en la cadena y ese es el que determina la resistencia de toda la cadena. Ese es el primer concepto fundamental. El segundo concepto fundamental que viene de las ciencias duras es que ese eslabón débil es el que regula el desempeño de todo el sistema. O sea que si queremos mejorar, tengo que entender cuál es y enfocarme primero en ese eslabón. Porque si trato de mejorar cualquier otro eslabón que por definición no es el más débil, muchas veces termino perdiendo tiempo, esfuerzo y dinero en mejorar algo que no se va a manifestar o que no va a producir va a generar más productividad o me va a permitir ir más rápido. Cuando tocamos a la restricción, a pesar de que el concepto en español es negativo, nos permite tener un punto de apalancamiento que como es el que determina la máxima velocidad de generación de dinero o de la capacidad que tiene, determina lo que el sistema es capaz de hacer, es precisamente el punto de apalancamiento. Es decir, debe ser el foco de cualquier proceso de mejora continua. ¿Okay? Cuando miramos proyectos en general, inclusive operaciones, y más allá de hablar de tiempo y presupuesto, cuando miramos ahora proyectos complejos, proyectos de infraestructura y miramos las especificaciones, qué es lo que se quería hacer con todas las características y criterios que fueron definidos en el diseño original, es muy común ver que se toman atajos y se hacen modificaciones al diseño original para poder acomodar. Y al final terminamos con un trío de condiciones, que es lo que denominamos la restricción triple en proyectos, que es el tiempo, el presupuesto y las especificaciones, que alguna sufre si yo tiene que sufrir si yo estoy tratando de cumplir alguna otra en la manera actual de gestionar proyectos. En el caso de la industria de América Latina, para la construcción en general, podemos decir que comparado con otras industrias, tenemos una productividad estancada y cuando añadimos a este panorama, y no estoy tratando cerrarlos ni mal, sino que estuvimos a hacer al respecto. Entonces, cuando uno toma en el mundo de los proyectos, ya no solamente los proyectos que estamos hablando de construcción, infraestructura, sino que toma proyectos que tienen la característica de ser iniciativas de mejora estratégica para las empresas,
entonces nos damos cuenta que el 80% de los proyectos estratégicos generalmente no producen el resultado esperado. O sea, que no es ni siquiera que se entregan tarde, sino que el objetivo por el que fueron creados ni siquiera termina apareciendo. Y en este caso estamos hablando de empresas que toman iniciativas para crear una ventaja competitiva en el mercado, para aumentar la participación de mercado o para capturar un nicho particular o para mejorar la rentabilidad o para mejorar la capacidad y modernizar sus instalaciones o sus bienes de capital. Hoy en día, con la locura que traemos desde el año 2000 para acá, con la aparición de Internet y con el mundo digital, entonces hace unos pocos años atrás traíamos la transformación digital como un elemento sine qua non que todos íbamos a tener que hacer. Y hoy en día ya ni hablamos de transformación digital, sino que estamos todos preocupados por la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, la tecnología le ha metido un ritmo pavoroso a los cambios y a las cosas. Sin embargo, lo que quiero mostrarles hoy es que aún sin tecnología, si uno no toca la causa raíz de cómo administramos los proyectos, no hay tecnología que nos salve. La tecnología es útil porque es una herramienta, más solo ayuda sí, solo sí, si la tecnología está siendo utilizada para remover una restricción, para mover una limitación de la manera como hacemos las cosas. ¿Algún comentario, Martín? Sí, gracias, Javier. Yo quería agregar un poco a lo que estaba hablando Javier, de que la genialidad de Goldratt en la meta fue enseñarnos a ver mejor los sistemas. Justamente al plantearnos el concepto de limitación, no como una connotación negativa, sino como algo que nos iba a permitir mejorar en forma importante la producción de cualquier sistema. Yo en particular, cuando tuve a mi cargo la dirección de obra de una cubierta de un estadio bastante emblemático que fue la del Parque Roca, en la ciudad de Buenos Aires, me di cuenta que una restricción del sistema éramos nosotros, en ese momento era el Ministerio de Desarrollo Urbano, por nuestra forma de estudiar los proyectos, licitarlos y la forma en la que contratábamos los proyectos. Ahí nomás venían las obras del Parque Olímpico, que también tenían una estructura metálica bastante importante. Entonces yo le dije a mi jefe, mira, nosotros somos nos tenemos que ver como la restricción del sistema, porque es mucho lo que podemos cambiar en el sistema, valga la redundancia, si operamos cambios en la forma en la que licitamos y contratamos. Entonces le propuse, y por suerte fue aceptado, tratar de contratar a la oferta más conveniente, como dice la ley de obras públicas, y no a la oferta más barata. Y para eso pusimos condiciones en el pliego, donde las empresas constructoras tenían que nominar en su oferta a el subcontratista metálico, que podía ser cualquiera, pero tenían que venir con una carta en la que el subcontratista aceptaba formar parte de la oferta, y además le pusimos condiciones mínimas que ese subcontratista debía tener para que la oferta fuera elegible. Entonces fuimos a ver a los mejores talleres metálicos de Argentina y entendimos que era un buen subcontratista metálico, y entonces pusimos condiciones de volumen de producción mínimo mensual, de capacidad instalada, qué plantel de soldadores calificados tenía que tener, normas ISO de calidad vigentes, taller de pintura propio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vino la primera oferta 20% abajo del presupuesto oficial, la pudimos desechar porque no cumplía el subcontratista algunas de estas condiciones. Lo mismo pasó con la segunda oferta, que estaba 15% abajo del presupuesto oficial. Y terminamos contratando la tercera en orden de mérito de precios, que estaba en el orden del presupuesto oficial y venía con un subcontratista que cumplía todos los requisitos. De esa manera nos garantizamos una oferta alineada con los objetivos que tenía el proyecto.
Paralelamente pusimos un premio por terminación anticipada de 1 por 1000 del monto del contrato por cada día de adelanto, con un tope de 10%. Eso implicaba que pagábamos premio hasta 3 meses de adelanto. De los 6 pabellones, los 4 pabellones chicos salieron con premio y los 2 pabellones grandes salieron sin premio, porque lo firmaba el jefe de gobierno, el llamado a licitación y la adjudicación, y de jefatura de gobierno no quisieron poner el premio. Pero los 4 pabellones chicos salieron con premio. Bueno, 2 pabellones que los hizo Constructora Sudamericana terminaron 3 meses antes y obtuvieron el premio completo. Criba ganó 3 pabellones, 2 con premio y 1 sin premio. Los 2 con premio los terminó 2 meses antes. O sea, obras de 12 meses se terminaron en 10 meses. ¿Y qué pasó con el tercer pabellón que no tenía premio? Pues también terminó 2 meses antes, porque todos se dieron cuenta que gestionando de la misma manera, con los mismos recursos, era posible adelantar 2 meses el plazo de obra, con todo lo que eso implica en la productividad de los recursos y en bajar los gastos indirectos y generales de obra que dependen del plazo de obra. Entonces, lo que se logró con estas medidas, con este alineamiento de capacidades con los objetivos del proyecto, fue incrementar en forma, digamos, importante la productividad, porque con los mismos recursos se logró hacer más. Y se vio el flujo, ¿sí? Por ejemplo, el flujo de las máquinas piloteras, que formaban parte del camino crítico de todas las obras. Era un terreno de muy baja capacidad portante, con 9 metros de basura. Entonces las máquinas piloteras no podían trabajar a pleno los días de lluvia y los días de afectación. Entonces estaban sensiblemente afectados el camino crítico porque las piloteras no se podían entrar al terreno. Entonces, este alineamiento de capacidades y de voluntades hizo que las empresas a costo hundido tomasen decisiones que eran impensadas hasta ese momento. Por ejemplo, mejoraron el suelo. Una de las empresas puso un contrapiso de hormigón pobre a costo hundido solo para mejorar la superficie de apoyo de las piloteras y que éstas pudiesen trabajar en forma continua, o sea, generar flujo. Otra de las empresas puso una membrana geotextil y una cama de piedra partida. Entonces, fíjense cómo un cambio en la forma de contratación, porque nos vimos como la restricción, hicimos ese cambio, hizo que hubiese más flujo en las obras, ¿no? Así que este fue un caso bastante interesante y real de aplicación de teoría de las restricciones y cómo eso mejora el flujo del sistema. Listo, Javier, te dejo ahora. Gracias. Entonces, todo esto que estamos haciendo y hablando es porque gracias a la invitación de Camarco y la Escuela de Gestión, aceptamos unirnos con ellos para traer a Efrat a Argentina. Efrat es la hija del doctor Goldratt, que fue el fundador del grupo Goldratt, de Goldratt Consulting, fue mi jefe, mi maestro, mi mentor. Eh, y Efrat lo que hizo fue el año pasado publicar un libro que recoge todas las experiencias que vienen de haber implementado proyectos en distintos ambientes por más de 20 años o casi 20 años, pues se publicó el libro en el 1996, 97, y a partir de ahí el diseño original del el mecanismo de gestión de proyectos y de planeación de proyectos, pues ha sufrido un incremento en diría así, en la simplicidad de las reglas que deben utilizarse para acelerar los proyectos. Voy a dejar a Efrat que les cuente, tiene subtítulos el video, que Efrat les va a hacer una invitación a la conferencia que tenemos en Buenos Aires el 8 de septiembre. If you work in construction, projects, or any other operation, you are bound to encounter unexpected delays.
and struggle to meet due dates. This reality often looks out of our control. Nothing we can do about it. But it's not unexpected delays that cause our trouble. Often, it's hidden elements in the way we manage our project flow that are causing the delays. Elements that are very much under our control. Our lives are complicated enough. We are talking about simple solutions that can be easily and quickly implemented. Delays and budget overruns don't have to be part of your reality. If you are determined to manage your projects better, join me to learn more in the Conference of Rules of Flow, organized by Camarco, September 8th at the Novotel Buenos Aires. Entonces, claramente, Efrat, y nosotros esperamos verlos a todos allá, pero la idea de la charla de hoy es darles incentivos de para qué sirve y por qué vale la pena. ¿Sí? Entonces, otra en la medida que vamos presentando los distintos webinars que tenemos organizados, la idea es comunicar y desafiar una premisa, un supuesto fundamental de cómo operamos en la planificación y en la ejecución de proyectos. En este caso en particular, una de las lógicas que generalmente ocurre es que cuando vamos a planificar es muy común que cada una de las tareas tenga una protección suficiente para asegurar que el tiempo que vamos a asignarle es suficiente para terminar la tarea a tiempo. Cuando Goldratt en su intento, digamos, y sus experiencias para tratar de entender el mundo de los proyectos, y ya les voy a contar un poco más de historia, se dio cuenta que cuando analizaba proyectos muy complejos de una empresa que lo invitó a aplicar teoría de restricciones por primera vez en el ambiente de proyectos, encontró algo que le llamaba mucho la atención. Dice, todas las tareas que uno estima en un proyecto, y son estimaciones porque sabe que hay variabilidad y sabe que no se van a cumplir a tiempo todas, esperaría que unas se cumplan años después. Es que algunas tareas terminan temprano y otras tareas terminan tarde. O sea que de alguna manera cuando tareas que terminan tarde y temprano están en el mismo bloque de secuencia, pues se cancelan o se restan entre sí, no teniendo impacto en la fecha final. Pero cuando una tarea se atrasa, debería atrasar el proyecto, y eso es lo que normalmente pasa. Entonces, sin embargo, cuando va y revisa con respecto a cada una de las fechas prometidas de entrega o la duración de entrega de cada una de las tareas, se da cuenta que es un resultado donde la gran mayoría, por decir el 90%, 95% de todas las tareas cumplieron el tiempo de entrega. Es decir, que decían que se iban a demorar, por ejemplo, 10 días y todas las tareas se demoraban 10 días más o menos un día. Y eso es una dispersión muy baja para tareas que tienen un alto contenido de variabilidad. Lo mínimo, no había ni una tarea que hubiese terminado antes. Entonces la pregunta empezó, bueno, ¿y por qué es que la gente no termina las tareas antes o las tareas antes no se reportan, sino que se reporta la conclusión al final del periodo que se había estimado? Entonces, lo que sabemos es a partir de ahí, ya les voy a dar otros detalles más de la historia del entendimiento de Goldratt sobre el mundo de los proyectos. Dice, poner margen de protección a cada tarea nos protege el proyecto como un todo. Ese es el supuesto. El resultado es que a pesar de que todas las tareas tienen protección, la seguridad se pierde, las tareas se alargan, existe la multitarea, hay amortiguadores o protecciones ocultas, ocurre lo que llamamos Parkinson y el síndrome del estudiante, esa seguridad desaparece y los proyectos igual terminan todos. Entonces, cuando tenemos esos supuestos, usamos la premisa que no es nuestra, sino es de Ayn Rand, que decía que las contradicciones en la realidad no existen. Si uno cree que enfrenta una contradicción, lo primero que tiene que hacer es verificar sus supuestos o sus premisas y se da cuenta que una de ellas es incorrecta. Si estamos protegiendo cada una de las tareas y aún así el proyecto termina tarde, quiere decir que el supuesto de proteger cada tarea individualmente no nos está ayudando. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora les cuento qué fue lo que decidió Goldratt proponer y por qué. ¿Ya? Entonces, una breve historia. En el 86, Statoil llamó a Eli para decirle, doctor Goldratt, necesitamos ayuda. Nosotros tenemos grandes proyectos que tenemos que hacer todos los años. Estamos construyendo plataformas de exploración y explotación submarina para el petróleo en el Mar del Norte y tenemos una ventana muy pequeña de tiempo para
terminar la plataforma, lanzarla al mar y que llegue a su ubicación correcta para aprovechar la ventana de tiempo que nos da el verano, porque después en el invierno, el resto del año, perdemos esa ventana y nos atrasamos un año más. Él insistía, pero yo soy de operaciones, yo de proyectos no sé nada. Y le dijeron, no, 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 no. Nosotros nos leímos la meta y usted tiene algo, descubrió algo con esa lógica de la restricción que estamos seguros que nos puede ayudar. Pero yo no sé nada de proyectos. Pero no se preocupe, doctor Rol, le mandamos todos los manuales y todas las cosas y ejemplos de proyectos para que usted los estudie y nos diga. Pues así se terminó haciendo. Le mandaron 4 carpetas, porque pues, usamos carpetas no digitales, sino impresas, ¿cierto? Después de un par de meses, él ya había pedido como 3 meses, después de un par de meses revisar y revisar y pensar y pensar, todavía no tenía nada claro, llegó el día de viajar y él viajó. Y solamente cuando estaba llegando a Oslo fue que empezó a entender qué es lo que pasaba. Uno fue el hecho de lo que les dije, que cuando empezaba a mirar la estadística, había gente que reportaba el fin de la tarea, pero la dispersión nunca parecía mostrar atrasos. Sin embargo, los proyectos estaban atrasados. Entonces empezó a tratar de dilucidar y dice, bueno, ¿por qué es que los estimados siempre se cumplen? Y la lógica fue sacarlo del comportamiento humano. Es decir, que cuando a alguien le piden un estimado, uno sabe que es un estimado. ¿Qué es lo que yo quiero como empleado de una compañía grande de ingeniería y de proyectos? Que mi estimado lo traten como tal, como un evento probabilístico. Sin embargo, como es una empresa y tiene que terminar el proyecto y lo tiene que vender o lo tiene que ejecutar, el estimado se termina convirtiendo en una promesa de entrega, en un compromiso firme, y es la manera como medimos al recurso. Entonces, si al recurso lo medimos con esa fecha, que es un estimado probabilístico, como una fecha determinística y como un compromiso de entrega, ¿qué incentivo le estamos dando a la persona? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué calidad tiene que tener ese estimado? Tiene que ser absolutamente certero, no se puede fallar, porque si no lo que va a pasar es que lo vamos a castigar, porque usted me dijo que iba a entregar tanto y no entregó. Entonces la tendencia es que obligamos a las personas a darnos estimados de tiempo para la duración de las tareas que se acercan casi al 90-95% de probabilidad de cumplirse. Y cuando hablamos de proyecto y ejecutar tareas, eso quiere decir que tienen un colchón gigantesco, porque las tareas que hay en proyectos tienen por definición un alto grado de incertidumbre en cumplirse en un promedio. Es decir, que la curva de distribución de probabilidad es una curva asintótica con una cola extremadamente larga. Y cuando uno compone eso, pues obviamente sabemos por el trabajo de Goldrat en operaciones que cuando uno tiene eventos dependientes y con altísima variabilidad, lo que sucede es que los atrasos se acumulan y las ganancias en tiempo se pierden. Y aquí en el caso de los proyectos teníamos exactamente el mismo reflejo, no es una producción, pero pasaba exactamente lo mismo. Uno tiene un flujo de tareas dependiente con alta variabilidad. Y basta que uno tenga eso por la condición doble de esa dependencia. Es decir, yo no puedo empezar mi trabajo hasta que el recurso anterior termine lo que tiene que hacer, y dependiendo la calidad de su trabajo en la tarea y en la velocidad a la que me la dé, yo puedo ejecutar el mío con muy buena calidad o no y en el tiempo que dije que lo iba a poder hacer. Pero si él se atrasa, inmediatamente yo empiezo tarde, entonces afecta el tiempo que me queda a mí como recurso para yo poder entregar mi trabajo y muy probablemente no voy a ser capaz de recuperar el atraso del otro. Por eso que se van acumulando los atrasos. Y es interesante porque hoy le decía al doctor Goldrat, mire, nosotros planificamos de esta manera. Hacemos el proyecto, hacemos nuestra mejor estimación de la mejor forma de construir la plataforma, multiplicamos por 4 el tiempo y después rezamos. Lo único que sabemos es que nuestros rezos no se están escuchando. Pues tenemos un récord perfecto. Todas las plataformas llegan tarde. ¿Ya? Entonces tenemos esa parte de comportamiento y tenemos la parte de... Y lo otro que se dio cuenta Goldrat es que poner la protección en cada una de las tareas, ¿sí? La protección se termina desperdiciando por este efecto de los incentivos y la manera como se trabaja. Y se dio cuenta y trajo a colación algo que se hace en operaciones también, que es algo que conocemos en el mundo de la estadística, la ley de grandes números. Dijo, si yo trato de proteger individualmente cada tarea,
es como si tratara de predecir quién va a comprar una blusa blanca en la tienda por departamento de aquí a 6 meses, un 24 de diciembre. O sea, es casi imposible que pueda predecir qué se va a vender o qué se va a comprar. De la misma manera, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el tiempo de duración, aunque la tarea sea bastante común. Como es un ambiente de proyecto, la probabilidad es muy alta que no se le pegue exactamente. Y cuando uno coloca esa predicción con otra, con otra, con otra en secuencia, pues el resultado final es que la probabilidad es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estadística? Para usted tener un número más confiable, lo que hace es agregar. Mientras más grande es la muestra de números, más pequeño es el error. Y esto en proyecto significa que mientras más agrupadas, es decir, uno tiene tareas dependientes, entonces la probabilidad de que una se atrase y otra se adelante se van a cancelar. Y la probabilidad que todas se atrasen es mucho más baja. Mientras más largo es el grupo de tareas dependientes, menos es la probabilidad de atraso. Por tanto, la lógica de Goldratt fue, en lugar de proteger cada tarea, todas las tareas que están en el camino crítico, en la ruta crítica, las vamos a proteger al final. Vamos a retirar la protección de cada tarea y la vamos a colocar con un amortiguador global de proyecto. Y de esa forma, si hay una tarea que se atrasa, puedo consumir el tiempo de protección. Pero si hay una tarea que se adelanta, me contribuye a aumentar la protección de todo el proyecto. Y en ese balance funciona y por eso lo llamamos amortiguador. Es como si uno tuviese la superficie de una calle que es el tiempo y se va moviendo arriba y abajo. A veces consumo más tiempo, otras veces menos. Cuando consumo menos, el amortiguador se agranda. Cuando consumo más, el amortiguador se hace más pequeño. Y esa lógica de la estadística, más con cambiar la forma de hacer los estimados, así fue que empezó Cadena Crítica. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata toda esta lógica de teoría de restricciones? De producir enfoque. Si la restricción es el recurso clave, en proyectos, ¿cuál es la restricción de cualquier proyecto? Es el tiempo que dura el proyecto. El tiempo es el recurso escaso. Entonces, quiere decir que si sabemos que tenemos tareas dependientes con variabilidad, escogemos el modelo y la secuencia de tareas dependientes más larga, que es el camino crítico, pero también vamos a tomar en cuenta la dependencia de recursos, porque siempre tenemos recursos en un proyecto que hacen más de una tarea, a veces simultánea, o la programamos a la vez, o tienen más de una responsabilidad dentro de todo el proyecto. En proyectos de construcción, ustedes tienen cuadrillas de trabajadores, especialistas en plomería, en electricidad, en agua, en mecánica, en metal, madera, etcétera, en hacer mampostería, que al final terminan haciendo una cantidad de cosas que se tienen que repetir piso a piso, casa a casa. ¿Ya? En el caso de los proyectos de capital, en el caso de los proyectos de minería, exactamente un aspecto similar. Uno tiene especialidades que se necesitan en distintos tiempos, pero se van reutilizando en distintas fases del proyecto. Entonces, cuando uno hace eso, tiene que considerar primero para trabajar en la causa raíz, es decir, todas aquellas cosas que contribuyen al desperdicio del tiempo. Goldratt en la meta desarrolló lo que se llaman los 5 pasos de enfoque, que para mejorar el desempeño de un sistema como un todo, uno se enfoca en la restricción. Esa es la lógica básica. Pero también desarrolló los principios de flujo. Cuando yo voy a mejorar un sistema y quiero mejorar el flujo, lo primero que tengo que hacer es ponernos de acuerdo que el flujo es lo más importante, porque el flujo es trabajo concluido o entregado por unidad de tiempo. Y si la restricción de los proyectos es el tiempo, yo lo que quiero es empezar y cerrar tareas lo más rápido posible, en la mayor cantidad posible, sin comprometer calidad y especificación. Entonces quiere decir que tengo que controlar la velocidad a la que abro y cierro tareas y que está de acuerdo a la capacidad de los recursos que tengo. ¿Sí? Si tengo capacidad y supero la cantidad de trabajo que meto al sistema, entonces voy a crear lo que se llama un exceso de inventario en proceso y eso alarga el tiempo en 3. Entonces, por eso es que dice el objetivo primario en el segundo principio debe traducirse un mecanismo práctico para evitar la sobreproducción. Es decir, que la restricción, la capacidad real de mis recursos con respecto al trabajo que yo tengo, es el balance de flujo que tengo que lograr, no el balance de capacidad en todos los recursos, sino en la restricción. ¿Okay? Las eficiencias locales deben ser abolidas, eso es que la eficiencia importante es la de la restricción, no es la de todos los recursos.
debe tener más capacidad en la mayoría de los recursos para asegurar un flujo uniforme y lo más rápido posible. Y por último, debe tener un proceso que le permita balancear el flujo, es decir, que cuando esté perdiendo velocidad o capacidad, entender por qué es y actuar sobre esos recursos alternativos. Creo que va a Perdón, quedar más Javier, claro cuando... Sí, adelante, por hay favor. que quería agregar algo importante para todos los que somos del palo de la construcción, que supongo que en este webinar debemos ser la mayoría, porque convocó Camarco. Nosotros en los proyectos, ¿cómo nos suelen medir el avance? Casi todos los pliegos de obra pública miden el avance por curva de inversión o curva de certificación. Y eso nos pone el foco en un lugar que lleva a que se ralentice el flujo. ¿Por qué? Porque genera sobreproducción. Cuando nosotros estamos bajo en la curva de inversión, nos obligan a levantar curva, ya sea la dirección de obra o los propios directivos de la empresa constructora. ¿Y cuál es la forma más fácil de levantar curva? Es abrir nuevos frentes no críticos. Entonces vos vas a ver que la empresa constructora tiene muchas obras. Entonces, cuando en todas las obras se aplica esta regla, lo que se genera es sobreproducción en casi todas las áreas. Entonces, estás comprando un montón de cosas no críticas que generan mala multitarea en el área de compras. Pero estás poniendo capital en muchas cosas no críticas a lo largo de las N obras. O sea, está trabajando en mala multitarea el capital, porque está puesto en ladrillos, en un montón de cosas no críticas, ¿sí? Que levantan curva, pero que restan flujo. Porque después toda esa mala multitarea de las áreas termina en que los insumos llegan tarde, porque compras está trabajando en mala multitarea, entonces todo se atrasa. Te falta capital para fogonear lo verdaderamente crítico, porque está mal invertido en los distintos pisos de las obras de la empresa, ¿sí? Entonces todo esto genera eficiencias locales que terminan afectando el flujo. Listo, Javier, gracias. Gracias, Martín. Entonces, cadena crítica para mostrar, lo podemos resumir en 4 reglas fundamentales de cómo hacer proyectos de manera diferente. El primer principio fundamental es reducir el trabajo en proceso y escalonar proyectos. Es decir, las tareas de cada proyecto, asegúrense que tengan las máximas posibles para que el recurso que determina la velocidad a la que van sea el que va dictando el ritmo. Y puede ser alguna de las especialidades particulares de acuerdo al proyecto que tengan. Si es un proyecto de ingeniería, puede ser el ingeniero de más experiencia o el que tiene una especialidad que actúa en varios frentes del desarrollo de la ingeniería básica y de detalle. O, por ejemplo, si estamos hablando de un movimiento de tierra, bueno, ¿cuál es el recurso que está funcionando como restricción? En el caso particular de uno de los proyectos que estamos haciendo en minería, es devolverle digamos, a la naturaleza la acumulación que se hizo de material de desecho y de material estéril que se sacó de la mina y que se va acumulando en un dique, en un relave, y eso ahora se tiene que devolver. Entonces hay que cavar y repartirlo para otras partes. Muchas veces contiene material que se puede reutilizar. Y la velocidad a la que se va es definir, bueno, cuál es el recurso que determina la velocidad máxima. En este caso es las palas mecánicas de excavación, y entonces hay que tener la mayor cantidad posible, pero el espacio es limitado. Entonces esa es otra restricción. Y una vez teniendo las palas mecánicas necesarias, es tener muchos más camiones para asegurar que tenemos una velocidad de remoción del material y de posición donde tiene que ir. Entonces la lógica lo hace un poco más simple, empezar a entender la relación que hay entre la restricción, la capacidad limitante del sistema y el flujo que se genera cuando tenemos más capacidad en otros recursos. La otra regla que existe es lo que denominamos los kits completos. Como buenos chefs, queremos que las preparaciones antes de empezar a cocinar el plato estén todas listas. Todos los ingredientes están, todos los equipamientos están,
todos los cortes y la preparación de los ingredientes están, todos los aderezos están, ¿ya? Y obviamente tenemos la receta y tenemos la experiencia para hacer el plato. En proyectos es muy común que empezamos a cocinar el plato y algunos de los ingredientes no lo tenemos y nos damos cuenta que lo tenemos que ir a comprar. Se nos termina quemando el plato, lo echamos a perder. O como mínimo nos demoramos mucho más tiempo. Tenemos que apagar el fogón, la cocina, ir a comprar y empezar otra vez, ¿ya? Esos kits completos, que es una cosa absolutamente obvia, pero que en nuestra experiencia la gran mayoría de las personas, como es tan obvio, nadie lo hace. O estamos tan presionados que decimos, no, 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 ya eso llega, ¿sí? Cuando tenemos que hacer compras o cuando tenemos que hacer insumos a veces básicos, ¿ya? O sea, por ejemplo, en otra experiencia de un proyecto minero, cuando estábamos tratando de mejorar la producción, resulta que la restricción eran los camiones para mover la cava y la labra de la mina. Y la restricción verdadera, no teníamos más camiones disponibles en la mina porque faltaban neumáticos. Entonces alguien no tenía suficientes neumáticos para recambiar, reponer y poder asegurar que teníamos todos los X camiones disponibles para poder hacer el trabajo. Cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa tiene que tener una lista de revisión y la preparación? Bueno, necesitamos movilizar equipo. Tengo los recursos, las habilidades, como decía Martín, en el pliego de condiciones. Ya se decidió incluir una calificación técnica particular para la metalurgia o para las empresas de construcción, que es lo que me va a garantizar que tengo una probabilidad mucho más baja de tener problemas adelante. Que no es solo el tema de cuánto me cuesta, sino la habilidad técnica de entregar en calidad, en tiempo y en condiciones lo que estoy pidiendo. Materiales aprobados y disponibles, todos los planos, toda la ingeniería desarrollada. Es muy común que por querer acelerar empezamos a trabajar y la básica me la están convirtiendo en detalle y ya viene, ya llega o los planos llegan incompletos o con error, ¿sí? Hay plano, instrucciones aprobadas disponibles, proceso de trabajo técnico, revisión de procesos, espacio de almacenaje en la cadena, etc. Una vez que esas dos cosas están, esos dos elementos se consideran, el controlar la cantidad de trabajo abierto, que lo que llamamos el producto de no hacerlo es lo que llamamos multitarea dañina, ¿ya? Las preparaciones y los kits completos. El tercero son los amortiguadores. Lo que hacemos es, como les conté en la historia de Goldratt, esos cuadritos negros que aparecen acá son remover la seguridad que tiene el proyecto en cada una de las tareas y colocarlo como amortiguador al final del proyecto. Obviamente lo que está aquí, la cadena más larga de tareas dependientes, para hacerlo simple, es la cadena de arriba, y al reducir esa cantidad de tiempo de protección, la colocamos acá. Y como la estadística funciona, que cuando usted agrega, termina absorbiendo suficiente variabilidad con menos protección. Es decir, que el buffer no tiene que ser el 100% del tiempo retirado, sino que puede ser la mitad. ¿Okay? Eso hace que cuando uno hace la conversión y planea con cadena crítica, termina teniendo al final lo que llamamos proyectos más apretados, proyectos más cortos, pero muy bien protegidos. ¿Okay? Y el último, el sistema para balancear el flujo, es la gerencia de amortiguadores. ¿Qué es la bondad que tiene? Ustedes ven tres colores acá en el amortiguador y la idea es esa: cuando el amortiguador se consume la protección a una velocidad que es equivalente a la que yo voy cerrando las tareas del camino crítico, de la corriente crítica, de la cadena crítica, entonces normalmente en este gráfico que llamamos el gráfico de fiebre, las líneas deberían recorrer el camino verde, ¿ya? Eso quiere decir que estoy yendo más rápido en cerrar tareas de la cadena crítica que consumiéndome protecciones. Cuando está en amarillo quiere decir que voy más o menos equivalente, pudiera decir que voy más o menos igual. Sin embargo, amarillo es alerta. La velocidad no es tan buena como yo quisiera ir más pegado de la zona verde en el amortiguador, porque lo que estamos preguntando cada vez que vamos a registrar el avance del proyecto no es qué fue lo que hizo o cuánto lleva completo, sino que cuánto completó de la cadena crítica, pero para poder saber eso es cuánto le falta. Si la cadena crítica usted ya hizo el 60%, en realidad le falta el 40%, y es el 40% lo que preguntamos y lo que utilizamos para hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque al preguntar cuánto nos falta, muchas veces detectamos atrasos que no sabíamos que iban a ocurrir. Si yo hoy le digo, ¿cuánto le falta de la tarea? Me faltan 3 días.
y dentro de 2 días vuelvo y le digo cuánto le falta de la tarea, me faltan 3 días, ya tenemos un atraso acumulado, me estoy comiendo amortiguador. Y eso lo que hace es que en el gráfico de fiebre, los puntos empiezan a moverse hacia arriba, cambia el color a rojo y eso me está indicando que hay un atraso. ¿Ya? Esa es una dinámica. O sea, cadena crítica tiene la bondad de mostrarme lo que va a pasar en el futuro con la velocidad que yo llevo hoy, porque está midiendo el consumo, el tiempo de amortiguador y la velocidad a la que yo termino las tareas en la cadena crítica. Más adelante, en otra ocasión, podemos obviamente conversar en más detalle cómo eso funciona, pero esta lógica, estos 4 principios es cómo planeamos y qué reglas tomamos para ejecutar para que el plan se cumpla. Perdón, Javier, yo ahí Sí, quería adelante. acotar que en los pliegos del Parque Olímpico incluimos cláusulas de programación con cadena crítica para hacer una gestión de buffers, y las empresas se dieron cuenta enseguida que la gestión del amortiguador era gestión de su premio, porque cada día que se perdía de amortiguador era un día de premio que ellos perdían. Entonces Correcto. disparaban mecanismos internos para tratar de recuperar esos desvíos y volver a ganar el premio perdido. Entonces, bueno, logramos que una obra de 12 meses se termine en 9, en parte por esto, o sea, en parte por lo que les dije antes, de alinear las capacidades de los subcontratistas clave a los objetivos del proyecto, y por otra parte, alinear a las empresas a que diesen todo de sí para tratar de hacer la obra en el menor tiempo posible. Y la otra cláusula de programación que les pusimos fue utilizar el Last Planner System de Lean Construction para gestionar el full kit. O sea, en una reunión de programación típico, no solamente veíamos, digamos, si las tareas se adelantaban o se atrasaban o cómo estaba el amortiguador, sino que también estábamos mirando las tareas que venían a 4 semanas para adelantarnos con las compras, adelantarnos en los prerequisitos para tener el full kit, y que no una tarea planificada no pudiese no empezar porque faltaba algo. Entonces, de esa manera se gestionaban los procedimientos de higiene y seguridad, los planos. Había gente del departamento de arquitectura de la empresa en la obra resolviendo detalles para garantizar el flujo en el área de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto termina impactando en forma positiva en el flujo de trabajo de los proyectos. Gracias, Martín. Entonces, en el tiempo que nos queda, yo voy a pasar ahora relativamente rápido. Igual, si hay algo que les llame la atención, lo anotan y nos lo preguntan, porque quiero que tengamos suficiente tiempo para preguntar. ¿Ya? En la práctica, lo que utilizamos son los principios de flujo. En general, ahora cadena crítica o teoría de restricciones aplicada a proyectos y operaciones tiene todos estos principios. Reducir el inventario en proceso, todas las tareas abiertas, porque tener mucho trabajo con respecto a la capacidad que cada uno de nosotros tiene hace que entremos en multitarea dañina. En la conferencia, en la tarde, vamos a tener unos talleres prácticos donde vamos a hacer dinámicas, lúdicas, juegos para demostrar precisamente lo que pasa en una operación o en proyectos cuando uno tiene una cantidad de trabajo en exceso, y es lo que normalmente suele ocurrir, que termina consumiéndose toda la protección que tienen las tareas, rompe la sincronización entre los recursos y mata la pasada de posta entre una especialidad y otra, o entre un área de trabajo y otra. El full kit, que es lo que acabamos de decir, es el mise en place de los chefs, es decir, para reducir interrupciones y pérdida de tiempo con las estimaciones de la tarea, lo que hacemos es asegurarnos que todas las preparaciones están al máximo posible, mínimo necesario para que la tarea empiece, pero concluya. Si, por ejemplo, el 80% de las preparaciones es suficiente para que la tarea empiece y termine, eso es suficientemente bueno. Si no, hasta que todas las preparaciones estén. El otro principio es la dosificación, lo que nos permite es acelerar. Dosificar significa, es muy común que cuando tenemos un recurso limitado lo queremos distribuir en la mayor cantidad de trabajo posible.
Esto ocurre generalmente en mantenimiento o en ensamble. Cuando tenemos, por ejemplo, 4 mecánicos y tienen que tratar 10 aviones u 8 aviones, a cada mecánico le entregamos 2 aviones por cada uno. Por definición, le estamos dando un WIP del doble de lo que son capaces de trabajar simultáneamente. Y es muy común que terminen trabajando en varias cosas a la vez o salten de un avión a otro, ¿ya? O que quieran terminar un avión muy rápido cuando le están haciendo mantenimiento para moverse al otro y poder entregar los dos. Entonces, el hecho de entregar más trabajo del que se puede hacer simultáneamente termina dañando. Entonces, ¿cómo manejamos la dosificación? Muchas veces reducimos la cantidad de trabajo que se le entrega a un especialista o a un grupo de trabajo, a una cuadrilla. Otras veces lo que nos damos cuenta es que precisamente hay una tarea particular que está dispersa entre varios recursos, pero que tenemos capacidad disponible para hacer menos tareas simultáneas, pero en más profundidad y terminarlas más rápido. Entonces, esa es la mezcla que existe en la dosificación que nos permite acelerar. Los amortiguadores, ya les expliqué brevemente esa protección de las tareas, ponemos el buffer al final. Hay muchas cadenas de tareas que son complementarias o que son secundarias, no son el camino crítico, ¿cierto? Entonces termina también ese tipo de cadenas teniendo una protección de un amortiguador, un buffer. La agregación entre esas tareas que componen el camino crítico para la protección, la misma lógica existe para los recursos. Muchas veces usted tiene ingenieros de alta experiencia o personas que son muy críticas y hay muy pocos. En lugar de ponerlos a trabajar en varios proyectos a la vez con la lógica de la dosificación, lo que hacemos lo agregamos en un pool y solamente los vamos entregando a los distintos proyectos o al proyecto en la medida que los necesita. Quiere decir que siempre mejora la disponibilidad de esos recursos críticos para avanzar en las tareas claves de un proyecto. Muchas veces ese pool de recursos es la gerencia, ¿sí? Que no está disponible y tiene que aprobar absolutamente todo. Entonces el frente de trabajo en la obra está esperando que haya un gerente de planificación o haya un gerente general que apruebe algún tipo de recurso adicional. ¿Okay? La segregación es fundamentalmente lo que ocurre cuando uno tiene varios proyectos, es lo que hacen los médicos. Cuando llega alguien a la emergencia, usted tiene que determinar si el riesgo de vida es muy bajo, nulo, medio o alto, para determinar cuál proyecto tiene que hacer primero. Porque al final, pues los pacientes son proyectos en ese sentido. Cuando una compañía tiene múltiples proyectos, lo que debería tener unas reglas de triaje y de segmentación de sus recursos dedicados a los proyectos que más dinero o que más lo necesitan y que son prioridad para la compañía. Y la lógica es establecer un criterio de escalonamiento de manera que podemos segregar y no sobrecargar los recursos que tenemos disponibles cuando son compartidos entre proyectos. La estandarización no lo voy a explicar mucho, pero cuando uno tiene procedimientos estándar, pues obviamente hace las cosas más rápidísimas. Y la sincronización es especialmente y particularmente importante cuando tenemos muchos recursos o proyectos o operaciones que son de alta complejidad, que tienen muchos puntos de integración, ¿sí? Entonces, cuando uno toma todo esto y con la lógica de cómo planificamos el proyecto, con la protección del proyecto con los amortiguadores y el mecanismo del gráfico de fiebre para controlar la velocidad a la que las tareas entran, se ejecutan y se cierran, y cómo vamos con respecto al amortiguador, terminan de componer todo lo que vamos a conversar, a presentar y a discutir en la conferencia que Fran va a hacer, iniciar con describir todos estos elementos y las referencias e historias que explican qué significa y cómo aplicarlo en el día a día. Aún si usted no sabe nada de cadena crítica, si entiende el concepto, va a encontrar que tiene oportunidades para intervenir en tu manera de ejecutar los proyectos y acelerarlos y mejorar la confiabilidad entre ellos. ¿Okay? Muy Perdón, rápido. Javier. Sí, Perdón, señor. Javier, que quería acotar Dale. algo acá importante. Sí. A esta conferencia se van a sumar también el Lean Construction Institute Argentina, con su Last Planner y con el Tact Planning, que son dos herramientas fundamentales para muchas de estas reglas de flujo. Yo les comenté hace un rato que nosotros lo aplicamos en Parque Olímpico para lograr el full kit, pero también Last Planner es clave para la segregación, por ejemplo. Uno cuando planifica
digamos, tiene un problema de con qué grado de detalle planifico. O sea, ¿tiene sentido planificar con extremo lujo de detalle y poner 30.000 tareas en un proyecto? Y yo estar diciendo hoy que dentro de 10 meses voy a estar colocando grifería en el departamento A del piso 13, lo más probable es que no. Entonces uno va planificando lo que se llama el Lean, el plan de fases, que agrupa y se beneficia de la estadística de agregación, y a su debido tiempo, con las reuniones en las planner, uno va segregando el trabajo para las próximas 3, 4 semanas, ya con menos variabilidad y con más conocimiento de causa y más información. Entonces los grupos van estableciendo lo que van a hacer las próximas 3 o 4 semanas con más grado de detalle, ¿sí? Y aprenden a priorizar y van viendo cómo se estandarizan los procesos de trabajo y cómo van trabajando en trencitos, como vagones. Todo eso es estandarizar procesos, cómo se van sincronizando las cuadrillas, los rubros, ¿sí? Y va mejorando el flujo. Entonces es muy importante el Lean Construction que se va a sumar. Y también es importante el PMI. El capítulo Buenos Aires también se va a sumar al evento, y digamos, a explicar cómo los procedimientos estándar del Project Management y las áreas de conocimiento del PMBOK contribuyen a cada una de estas reglas de flujo, desde la gestión de riesgo, la gestión del alcance del proyecto, la gestión de adquisiciones. O sea, todo termina desembocando en estas reglas de flujo. Gracias, Javier. A ti, Martín. El webinar que vamos a hacer dentro de unas semanas más, voy a acordarme de traer el caso del proyecto que ganó el Premio Mundial del PMI en el 2019, que fue la empresa Embraer de Brasil, que utilizó precisamente cadena crítica y los principios de flujo para gestionar todo el desarrollo de su último modelo de avión que salió en un tiempo récord en la industria. Es interesante de ver. Bien, entonces les decía, en la práctica del día a día, y voy a tratar de ir cerrando para que pues, nos hagan todas las preguntas que quieran. La lógica de cómo aplicar cadena crítica y estos principios de flujo, piensa que está en una carrera de relevo. El enfoque, es decir, lo más importante, las restricciones, el tiempo que usted tiene para completar el proyecto. Y la lógica es reducir o controlar la mala multitarea, es decir, que controle la cantidad de inventario en proceso que saca y que abre para que la gente pueda trabajar. Una sola cosa a la vez, termine lo que está haciendo antes de empezar una cosa distinta. Completarlo tan rápido como sea posible, no se fije en la fecha del calendario, piensa en velocidad. No espere, o sea, no actúe como el estudiante que le dicen que tiene un examen dentro de una semana y estudia solo, empieza a estudiar el día antes y ya cuando se da cuenta de la cantidad de material ya no le alcanza el tiempo para estudiar. O romper la ley de Parkinson, que es que pues ya terminé, pero estoy seguro que lo puedo hacer mucho mejor. Dije que me iba a demorar 10 días, terminé en 8, me quedan 2. No, no, si terminó, termine y diga que ya terminó. El full kit, ya lo hablé suficiente. El enfoque es evite las distracciones, inclusive escarbe, coloque un tiempo, una mañana de un día completo, solo para enfocarse en aquello que es lo más crítico y que no tenga interrupciones, que nadie lo llame, que nadie lo moleste. Este es un recurso crítico del proyecto de la empresa. Y obviamente actualizar diariamente en tiempos muy breves cómo están las tareas y qué está pasando con el proyecto. ¿Sí? Estos son referencias, se las voy a dejar aquí, el material está disponible. Entonces, la lógica y la pregunta de él sería, ¿estás seguro que estás gestionando piezas, recursos, tareas, la restricción de tu sistema? Él decía que uno puede ignorar su restricción, pero la restricción nunca nos va a ignorar. Entonces, si sabemos y tenemos una restricción en la gestión de proyectos, pues nos toca identificarla y tomar control de ella para sacarle el máximo provecho posible. Entonces, espero que nos veamos el 8 de septiembre en el nuevo hotel de Buenos Aires junto a Martín, Efrat y Bruno. Vamos a estar ahí. En las tardes, como dije, de esa sesión vamos a tener talleres prácticos y casos de estudio para que puedan en la práctica inclusive gestionar
algunos proyectos muy simples, pero con la lógica de teoría de restricciones y los principios de flujo. ¿Sí? Ese enlace que está ahí, que creo que ya Facundo se los compartió también, es el sitio donde está la información de la conferencia y la inscripción. Entonces, con eso, pues muchísimas gracias por acompañarnos y quedamos abiertos aquí para que nos hagan todas las preguntas, dudas, inquietudes que tengan. ¿Sí? Adelante, por favor. Sí, ahí les compartí el link de inscripción y también les compartí nuestro canal de YouTube. Nosotros grabamos Genial. charla y la vamos a estar subiendo a nuestro canal mañana por si lo quieren volver a ver. Muchas gracias, Paco. No hay de qué. Antes de que Bueno, arranquen, cualquier pregunta que tengan, ya estamos acá disponibles para... sí, antes que arranquen con las preguntas, yo me retiro del Zoom. Muy Muy bien, buena Paco. semana para todos. ¿Alguna inquietud, preguntas, dudas sobre lo que dijimos, sobre el desafío de la costumbre de cómo manejar el proyecto, las herramientas y el evento, obviamente? Todo muy Hola, ¿qué claro. tal? Ana ¿Cómo va, María, eres Javier? muy gentil. Sí, adelante. Sí, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En general, abordo las planners, abordo cadena crítica, pero en la implementación suelo tener complicaciones con diversas fallas que uno no imagina, como decías, mencionabas recién, que aunque no la veas, la restricción está presente eh, y todos esos cimbronazos y cosas que te hacen que tu proyecto se mueva y vayas tomando decisiones semana tras semana, mes tras mes, cuesta mucho aplicarlo en la construcción cuando estás dentro de una pyme. ¿Hay alguna metodología, alguna forma, algún contenido para leer cuando estamos en un contexto de pyme con menor cantidad de recursos, con contratistas más acotados, con números más finitos? Yo te diría que eh, haciendo gala del chiste que dice que no es el tamaño lo que importa, sino cómo se use, ¿no? Muy bueno. Entonces, creo que en ese sentido lo que te diría es, eh, mi sugerencia obviamente es una lectura de los principios de flujo de FRAD para que veas cómo en un ejemplo de una empresa, porque el libro de FRAD, igual que los que escribía su papá, el doctor Goldratt, son una novela, es un cuento de una empresa que trata de reflejar la experiencia práctica de lo que le pasa a las personas cuando empiezan a aprender y a aplicar paso a paso elementos de estos principios. Recientemente se acaba de publicar lo que se llama la guía o el manual de implementación de los principios, donde habla qué preguntas hacer, qué consideraciones tener, distintas industrias y sectores, que lo que trata es traer experiencia de la práctica, de casos de estudio, de lo que uno debería esperar encontrarse, como darte el estímulo para que puedas ir probando por tu cuenta. Respondiendo a tu experiencia, voy a asumir cosas, ¿sí? Usas las planners y usas los conceptos de cadena crítica o sabes planificar en cadena crítica. Lo primero que yo haría es, si es una pyme, es agarrar, eh, tomar un gráfico de fiebre grande, pegarlo en una pared, y lo otro que haría es armar una tabla para hacer un tablero WIP, que es cuáles son todas las tareas de la semana, cuáles son las tareas que ya están asignadas y no se han completado, cuáles son las tareas que tienen problemas de last planner o de insumo y cuáles son las tareas que ya se concluyeron. Y de esa manera, que en esas 4 columnas, semana a semana, tienes un flujo de la cantidad de trabajo que estás abriendo, de la cantidad de trabajo que estás cerrando, lo que tienes problemas de preparación y full kit y lo que ya terminaste. Cuando empiezas a hacerlo de esa manera y lo trabajas con tus contratistas o las personas que tienes trabajando contigo,
El solo hecho de pararse y mirar a la pared y hacer esa dinámica de una reunión de 15 minutos para decidir cuál es el trabajo que se va a hacer hoy y limitar los frentes de trabajo, en mi experiencia, produce un cambio en la sincronía entre las personas y la velocidad a la que se empiezan a concluir y a ponerse de acuerdo sobre qué es lo más importante hacer y en la semana. Perdón, Javier, en mi Eso experiencia es lo es que te muy diría, importante, Andrés. en mi experiencia es muy importante que todas las semanas vayas registrando las causas de los desvíos. O sea, vos planificás una serie de tareas para hacer en la semana y no todas se hacen. Entonces tenés que documentar el porqué. Al cabo de pocas semanas vas a tener causas que son recurrentes. Por ejemplo, insumos que llegan tarde. Entonces ahí es donde tenés que empezar a preguntar en equipo los por qué. O sea, ¿por qué este insumo me llega tarde, aquel también, aquel otro? Y por ahí en otra obra de la empresa pasa lo mismo. Y posiblemente haya un cuello de botella en el área de compras, en el área de finanzas, en la propia dirección de la empresa. Porque a veces hay procesos, procedimientos, políticas que conspiran contra la eficiencia en la obra. Por ejemplo, me ha pasado pymes que piden 7 presupuestos para tomar una decisión. Entonces, eso genera mala multitarea en compras, porque por cada compra tiene que pedir de 5 a 7 presupuestos, y todo eso implica una gestión de compras muy importante, un volumen muy grande, que hace que esa área se atrase en todo. En otras empresas pasa que la decisión la tiene que tomar el dueño de la empresa. Se hace un cuello de botella ahí. Entonces todas las decisiones de compras o hasta de comprar una bolsa de cemento se atrasa porque decide un cuello de botella. Entonces hay que preguntarse los por qué de los problemas que tenemos en las obras, y cuando integras varias obras, pronto vas a poder construir tu árbol de la realidad actual y detectar cuál es la causa raíz, que es lo que tenés que ir a cambiar en el sistema, ¿no? Fabuloso, Sí, muchísimas gracias, muy válidos los comentarios. qué bien, Andrés. Don Castelo, P, no, ¿la P es de qué? ¿De Pedro? ¿De Policarpo? Pablo, eso. Pablo, efectivamente, si voy a hacerle una propaganda a tu libro, que es mi libro, Martín. Con Martín escribimos un libro que se llama Construyendo Foco. La bondad que yo le veo a ese libro es un libro bastante extenso. Sin embargo, con Martín tratamos de colocar nuestra experiencia volcada en cómo integramos todas las herramientas y conceptos que existen, que están disponibles para el mundo de la construcción, desde la formulación de un contrato hasta el cierre de la obra y la gestión de multiproyectos. Entonces, ahí tiene la descripción de la herramienta, cómo pensamos que se debe usar, igual contando experiencia, mostrando diagramas. Y para el proyecto, debido a tu comentario, Pablo, es que efectivamente cuando uno va a hacer la planificación, el plan de proyecto, nuestra recomendación es que todos los que van a intervenir, que son parte del equipo macro, tienen que estar ahí para decir por qué sí o por qué no, esa es la secuencia, o esa es la capacidad, o esa es la velocidad, o ese es el método constructivo que hay que usar, ¿ya? Sí, Eso te elimina todos no te los elimina, es mentira. Te claro. reduce mucho todos los problemas que se te van a presentar, ¿sí? Porque ya tienes una relación con las personas antes de empezar el trabajo. Sí, sobre todo las distracciones, porque los planes, los sistemas de planificación de obra, project, primavera, todo bárbaro, todo excelente. Eh, pero después lo que ocurre en las obras que están las distracciones de los equipos que, digamos, pierden el foco Eso. y los temas temas que no eran críticos se convierten en críticos. Y, digamos, volviendo al tema de, bueno, me siento del 70% de las empresas que no cumplen presupuesto y plazo. Bueno, eh, creo que, bueno, lamentablemente es así. Recuerdo, digamos, yo era muy chiquito y iba recorriendo obras con mi tío que era constructor y le preguntaban, ¿Don Vito, cuándo termina la obra? Y decía, 15 días antes o 15 días después. Yo en un momento le dije, bueno, pero
¿Cómo es esto? Todas terminás el mismo día y así fue la risa de él. Me dice, las obras se terminan cuando se terminan. O sea, claro, claramente él no estaba informando qué día iba a Genial, terminar. genial. Pero bueno, fuera de este cuento, Claro, claro. bueno, yo me siento, digamos, muy, muy movilizado con todo esto que estamos hablando. Es algo que yo quiero implementar en esta pyme que ahora estoy actuando. Y bueno, el tema de los recursos es un tema importante. Sobre las restricciones también, identificar las restricciones me parece que es el punto clave para todo este tipo de análisis. Así que bueno, muchas gracias por la Gracias, conferencia. Pablo. Gracias, Nos Pablo. veremos entonces en la conferencia. Fantástica, los Bien, vamos a tener ahí. muchas Más gracias. preguntas. Mire que la calidad de las preguntas hablan de la calidad de la audiencia. ¿Me congelé yo? Estamos todos. No, no estamos todos. Ah, bueno. No, también es importante, con esto que hablábamos de las pymes, tratar de regular el trabajo de las áreas de apoyo. Entonces, Mm. cuando uno, por seguir el paradigma de la curva de inversión, abre muchos frentes de trabajo no críticos en todas las obras, termina colapsando a las áreas de apoyo. Entonces, Sí, compras está comprando un montón de cosas no críticas que lo distraen de su foco de las cosas realmente importantes. Entonces, ahí también vale el triage. Hay que priorizar las compras. Entonces, dentro del plan de trabajos, cuando uno pide la compra, debería poder informar cuál es el estado del buffer de su proyecto, si verde, amarillo o rojo, y cuál es la holgura que tiene la tarea o esa compra. O sea, porque no es lo mismo comprar algo que tiene una holgura de 5 días que comprar algo que tiene una holgura de 50. Entonces, el que tiene holgura de 50 puede estar en cola de espera. Entonces, también es importante eso, poder regular el flujo de trabajo en las distintas áreas que componen la empresa. Y los dueños de las empresas o los directivos tienen que aprender a delegar y que algunas decisiones se puedan tomar aguas abajo, en las mm, obras. Entonces, si todas las compras tienen que pasar por el área central, se produce un cuello de botella. Entonces, a veces hay que pensar, che, ¿qué compras se pueden hacer desde la obra? Por claro, ahí, que compras negocie una vez con un corralón de la zona, el precio, por ahí para varias obras que están ubicadas en la zona, y que después sea el jefe de obra el que, de acuerdo a su necesidad, pide con anticipación el material. Entonces, optimizás el tiempo y los recursos de la empresa que son apoyo de las obras, ¿no? sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les tengo una solicitud, un pedido. Si les pareció que lo que hablamos hoy, Martín y yo, tiene sentido, les pareció que estaba claro, que es valioso, que genera interés, entonces ayúdenos a compartir, compártanlo con personas que quieren que sufran tanto como ustedes sufrieron, ¿no?, con nosotros. Eso se llama venganza, por favor ayúdenos a difundirlo y obviamente la información sobre la conferencia también, ¿sí? Eh, yo tengo que Yo salir por ahí, en perdón. sí, Sí, perdón, Sí, Damián. yo tengo que salir eh, en un minuto porque tengo otra ah, llamada, Yo pero me quedo, yo bien, me bien, quedo. sí, yo los puedo dejar con Martín porque sé que la conversa bien. se puede poner interesante para que no dependa de mí, ¿sí? Gracias, Sí, Javier. sí, aportar a lo de la pyme, ¿no? Sí. Sí, decinos, Damián, con toda tu experiencia. Bien. No, con lo que, sí, bueno, que también vengo de una pyme y por ahí lo que me ayudó un poco a empezar a gestionar mejor las obras es entender esto que estamos en un entorno multiproyecto, digamos, y compartimos muchos recursos entre todas las obras. Entonces, por eso es importante tener el WIP, digamos, de las obras que están en curso, las que están pendientes, los recursos como la mano de obra o contratistas que se van a ir liberando para ir gestionándolo
y llevando a otras obras, los equipos, máquinas, herramientas, la logística de la obra, compras, como decía Martín. Entonces, digamos, a mí me ayudó mucho tener una reunión semanal con todos los jefes de obra donde repasábamos las obras y los recursos críticos, como por ejemplo maquinarias, quién iba a necesitar algo tal semana, o pedían máquinas. Antes las maquinarias se manejaban con una agenda, el que pedía primero la tenía en obra, digamos. Sobre todo las mini cargadoras y esas máquinas más chicas. Entonces nos dimos cuenta que por ahí algunos la necesitaba por limpieza y otros la necesitaba más que nada para producción. Entonces, el de la limpieza ahora podía esperar 2 días más y la llevábamos donde la obra realmente necesitaba producción y bueno. Y ya después se empezaron a coordinar entre los jefes de obra y las máquinas van y vienen en esa reunión, digamos, y no hay alguien que lleve una agenda de maquinaria. Está en un pizarrón del sala de jefe de obra y todo el mundo sabe dónde van a estar las obras en la semana, qué viaje va a ser el camión del depósito. Y bueno, esas cuestiones, digamos, nos fueron ordenando bastante con una simple reunión semanal, digamos. Excelente, Damián. Esto Goldratt, cuando aplicó teoría de las restricciones al retail, él se dio cuenta de que no tenía sentido llevar el producto a las estanterías, porque lo que pasaba era que había sobrantes en muchas tiendas y faltantes en otras. Entonces él dijo, voy a armar un buffer de stock y voy a hacer entregas frecuentes a las tiendas para no caer en la variabilidad estadística. Era mejor la variabilidad del agregado. Entonces él rápidamente producía, enviaba el stock a la tienda donde se estaba vendiendo. Entonces había muchos menos faltantes y más ventas, Sí, a pesar del mayor costo de logística por la reposición frecuente, que él tenía que mandar el camión en forma más frecuente a las tiendas, en lugar de mandar un camión una vez y y rellenar. cuando lleno. Exacto. Entonces, esto también es foco en lo global o foco en lo local. Exacto. Es un muy buen ejemplo que Sí, estaba sí, dando sí. recién también. Bueno, gracias. O sea, quería compartir que en PYME, digamos, hasta por ahí es más sencillo arrancar, digamos, porque nos conocemos todos los jefes de obra, es más, o sea, con una simple reunión se puede acomodar. No, aparte, lo importante de estas metodologías es que vos empezás a tener una herramienta muy poderosa para detectar los desvíos y sus causas. Y créanme que esa información es recontra valiosa. Yo pude convencer a mi jefe, el director general, al subsecretario y al ministro de mi área, porque me había tomado el trabajo en varias obras de todas las semanas documentar la causa de los desvíos. Y les demostré que una buena parte de los desvíos eran culpa nuestra, ya sea por indefiniciones en la documentación contractual, por cambios de proyecto, ¿sí? O por haber contratado a la oferta más económica sin haber evaluado si tenían o no la capacidad para hacer la obra con los objetivos que tenían. Entonces les pude demostrar, che, mirá, somos parte del problema. La otra cara de la moneda es que somos parte de la solución. Digo, nosotros deberíamos poder hacer estos cambios puntuales en los pliegos. Es, primero, contratar a la oferta más conveniente, como dice la ley de obras públicas. En segundo lugar, alinear las capacidades de los subcontratistas críticos con los objetivos del proyecto. En tercer lugar, che, licitemos con proyectos mejor estudiados. No pueden tener tantos cambios sobre la marcha. Y pongamos un sistema que sirva para alinear a las partes. O sea, no pongamos la curva de inversión como herramienta de control, porque dispara comportamientos nocivos que desembocan en mala multitarea que atrasan los proyectos. Entonces, empezamos a medir con el consumo del buffer el estado del proyecto. Y todo eso formó parte de los pliegos. Y pedimos las Planner System para mejorar el full kit. Y bueno, y de a poco se va generando una nueva cultura de trabajo donde todos empiezan a ver un sistema donde el flujo es mejor. Pero necesitas contar con esa información. O sea, aunque haya desvíos, es información, tomalo como una perla que tenés. Porque esa información, vos vas con datos
que nadie te los puede cuestionar. Es distinto que, che, compra siempre se atrasa, eso se lo lleva el viento. No, vos vas y decís, mira, de 10 tareas, 4 se atrasaron porque no me llegó el cemento. Acá no me llegó el acero, acá no me llegó la boca. Y la otra semana haces lo mismo. Bueno, tenés un problema en compra. Entonces hay que darse vuelta y ver con compras. Che, ¿qué pasa? Entonces compras te va a decir, mira, yo tengo que pedir 7 presupuestos. ¿Y para qué tenés que pedir 7 presupuestos para contratar? Por ahí con 2 o 3, si siempre termina contratando al mismo parte. Pero la respuesta del otro lado te ralentiza el proceso. Entonces hay que cuestionarse, ¿es necesario pedir 7 presupuestos para hacer una contratación? Bueno, por ahí en algún rubro específico, pero en la mayoría no. Entonces hay que cuestionar la forma en la que se hacen las cosas. ¿Por qué siempre se atrasa la firma del cheque del directivo tal de la empresa? ¿Es necesario que él firme todas las compras hasta la de un clavo? Bueno, hay empresas en las que sí. Entonces, cuando vos haces este estudio, le podés demostrar, che, vos sos parte del problema. Fíjate estas estadísticas. En todas tus obras estás teniendo el problema porque se atrasa la firma de tus cheques. Derivá, aunque lo compren más caro que vos, porque vos sos el experto número uno en compras, es más caro eso cuando vos le agregás al sistema 2, 3, 4 meses, 5 de demora de la obra. Son valores promedio, ¿eh? Hay estudios bastante importantes, hay uno de la Universidad de San Juan que habla de que un tercio en promedio de la jornada laboral es desperdicio, culpa de la ralentización del flujo que pasa en las obras. Entonces, fíjense si no hay margen para mejorar el costo directo y los costos indirectos. Si vos una obra de 12 meses la podés terminar en 9 o 10, ¿cuánta plata significa eso en ahorros de costos? ¿Y cuánta podría significar en precio de venta? O sea, suponete que vos, un supermercado que se hace en 12 meses, lo lográs hacer en 10. ¿Cuánto vale 2 meses de ahorro de tiempo para un coto, por ejemplo? ¿No estaría dispuesto Coto a darte el supermercado a vos, aunque sea un precio diferencial, por ganar 2 meses de venta? Mm. En el Y, mundo y de son la números que se construcción, logran, ¿eh? Digamos, ahí en el Parque Olímpico logramos terminar entre 2 y 3 meses antes, obras de un año, producto del mejor flujo que se logra, con todos estos principios que estuvimos hablando, ¿cierto? no, iba a agregar, Martín, que me parece que es el gran problema de la construcción que tenemos, creo que tenemos grabado a fuego el tema de la búsqueda de eficiencia local, digamos. No trabajamos entendiendo el flujo, entonces todas esas cuestiones, la mayoría vienen dadas de que cada uno está cuidando su quinta, tratando de que su sector local funcione de la manera más eficiente y no está aportando nada a cómo va fluyendo el valor a lo largo de todo el sistema. Sí, Por totalmente de eso acuerdo, el eso. concepto de flujo creo que en la construcción no lo tenemos claro. Y cuando empezás a entenderlo, ahí empezás a destrabar un montón de cuestiones que hacen a un gran cambio. En eso coincido totalmente con vos, pero creo que en la construcción tenemos una tarea salomónica contra todo eso creo que es un cambio cultural que debemos llevar adelante para poder sacar todo este tipo de problemas del medio. Es muy Sí, difícil porque, como te totalmente de digo, acuerdo. está grabado a fuego el tema de gastar lo menos posible en cada ámbito local, y no logramos un aporte en todo el sistema. Nos creemos muy distintos a la industria automotriz o la naviera o la aeronáutica y somos lo mismo, somos una industria de ensamblaje donde hay un montón de tareas interdependientes y que tenemos que entenderla, de qué manera se relacionan y cómo a través del sistema va fluyendo el valor. En la construcción creo que no, eso no pasa. Eh, Sí, sí, y totalmente de todas estas acuerdo. herramientas son buenísimas, digamos, todo lo que es cadena crítica, bueno, las planners, todo lo que sea Lean, digamos, que te enseñan a entender el flujo y cómo fluye el valor. Cuando empezás a entender eso, creo que ya das un gran paso adelante. El tema es que después tenés que luchar
contra el medio que está en otra sintonía. Pero bueno, el aporte de ustedes la verdad es excelente. Bueno, me pasó un caso real en un banco de primera línea que estaba remodelando sus instalaciones en el microcentro y alguien del banco tomó una decisión de óptimos locales que era acopiar en los pisos de la obra donde se estaba haciendo obra de demoliciones y reconstruir todos los pisos, acopiar ahí los equipos de termomecánica para ahorrarse los costos de ponerlo en un galpón. Entonces directamente de aduana fueron a la obra. Y en la obra se ralentizaba el flujo porque los obreros estaban esquivando los bultos, lo que les hacía tener más desplazamientos, pero también circular con mucho más cuidado para no dañar a esos equipos. Entonces yo lo que le decía a la empresa constructora, le digo, esto es una locura. Digo, el que tomó esta decisión no tiene ni idea del impacto que esto tiene en términos económicos y de plazo, porque el plazo es dinero. Entonces, es el foco en lo local, en los óptimos locales, ¿no? O sea, Sí, pasa todo el tiempo. pero también el ¿Ves, foco en lo local es contratar exclusivamente por la variable precio. A sí, veces, ves tipos contentos por ahorrarse 2 mangos en un aspecto que después te complica la obra, como el que acabas de escribir? claro, pero ¿cuál es el costo? Yo siempre les digo a los empresarios de la construcción, che, vos no tenés que ver como un sobrecosto contratar un subcontratista mejor, si ese subcontratista te garantiza flujo. Lo tenés que ver como una inversión que te permite comprar una obra que dura menos y que cuesta menos. Porque en Argentina no es lo mismo terminar una obra 2 o 3 meses antes que terminarla 5 meses después. Tenés un delta de casi 7 a 8 meses de diferencia. Y esos son costos tremendos, no solamente indirectos, de 7 u 8 meses más de obra, sino también de redeterminaciones que, digamos, la inflación suele ser mayor que lo que te reconoce el gobierno por redeterminación. Entonces, cuanto más dure la obra, más desventaja tenés. Pero además, todos los actores se terminan acomodando al nuevo plazo de obra y la productividad baja drásticamente, porque el costo directo, o sea, es por jornal. Y si tu obra dura 8 meses más, va de suyo que alguien pagó más jornales. Entonces, tenemos que hacer un culto de la productividad. Si logramos estas metodologías que te aceleren el flujo, créanme que van a bajar los costos en forma muy importante. Bien, ¿más preguntas? Hasta luego, Andrés. Yo quiero agradecer, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecer el webinar. Me llevo conceptos profundos en este breve tiempo en que se realizó esta mini conferencia y bueno, voy a aspirar a leer el libro para compenetrarme Vale. más en el concepto. Es muy interesante. Vivo en localidades pequeñas, trabajamos en pequeñas obras, pero se puede, como bien explicó el ingeniero Arévalo, realmente hay que saber aplicar en todo momento, no importa el tamaño, saber aplicar estos conceptos ayuda muchísimo. Creo que hay un gran número de constructores, empresas constructoras que realmente desestiman el trabajo previo a la obra. Y en etapas más pequeñas para no tanto, ¿no? En la Argentina es algo que está muy devaluado, digamos esto. Sí, y también el comité, gracias Alejandro, también los comitentes suelen minimizar o subestimar
el tiempo, por ejemplo, en el que se tiene que hacer un proyecto. Entonces hay muchas reparticiones públicas que deciden licitar en poco tiempo y salen con un proyecto que después tiene muchísimos cambios sobre la marcha. Cuando deberían dedicar un tiempo y recursos razonables a estudiar bien ese proyecto, aunque demore 3 meses más, y después licitar, y la obra va a durar mucho menos. Entonces, es subordinarse al sistema. Goldratt tuvo la brillantez de Goldratt fue darnos reglas para sistemas. Si bien él lo plasmó en un caso de una industria, de una fábrica que daba pérdidas y que tenían que empezar a dar ganancias, las reglas son universales y se aplican a cualquier cosa que sea un sistema. Yo lo apliqué en mi sistema de matrimonio Ah, y yo me vi como la restricción del sistema. Y cuando yo me vi como la restricción del sistema, la otra cara de la moneda es el efecto palanca. Tenés un lugar donde apalancarte para empezar a mejorar el sistema. Y cuando yo empecé a cambiar y empecé a mejorar y el sistema empezó a mejorar, presionó a mi esposa a también cambiar, sin que yo se lo pidiera. O sea, fue el sistema el que lo obligó a cambiar para generar una mejor relación que cada vez era más virtuosa, ¿no? Entonces, esto se aplica a cualquier cosa que sea un sistema. Muy bien, Por eso excelente. con Son Javier después principios. escribimos el libro Fluye, Claro. que es la aplicación de todos estos conceptos a la vida de las personas. El libro Fluye no apareció en foto acá, ¿no? No, No lo- no. Bueno, ¿dónde podemos sacar datos también? Es Industria Nacional el libro Fluye, ¿cierto? De Sí. ustedes. O sea, se vende acá en Argentina por Mercado Libre o por Amazon, se vende en inglés como Unlocking Life's Constraints. Y Yo el me otro, pasó, por ejemplo, en una obra que me llevaba a las patadas con el dueño de la empresa, yo era el director de obra, una obra muy compleja, y era todas las piñas. Entonces, el tipo me decía, no, pero esto yo no lo coticé, y yo le decía, bueno, pero es un ajuste alzado. Si vos cotizaste este precio, ahora tenés que hacer la obra. Y bueno, pero ustedes hicieron el proyecto sin saber cómo se montaba, entonces ustedes son también responsables. Bueno, eran todas las piñas. Entonces dije, esto es un sistema. ¿Qué puedo cambiar yo para generar un mejor clima y entre todos encontrar una solución? Entonces, a partir de ese momento, yo hablé con el dueño de la empresa y le dije, mira, así como estamos, tenemos esto debido. No podemos tener estas máquinas paradas porque no sabemos cómo montar. Digo, juntémonos ustedes, nosotros, los montadores que estaban Román, Coamtra, entre todos tenemos que sacar la solución. Y se terminó diseñando una pieza que no existía, que permitía salvar una tolerancia. Estoy hablando del montaje de las estructuras del Parque Roca, que vos tenías un perno que unía piezas que tenía 1 milímetro de juego. Esa era tu tolerancia. Pero las deformaciones relativas, producto de constructivas, de montaje, de sí, temperatura, ¿sí? las Porque tensiones propias del material. sí, Sí. los arcos hacían este movimiento, eran arcos de 160 metros por 45 metros de altura. Mm. Con la temperatura del día se movían así. Ya. Entonces vos tenías 25 centímetros de diferencias relativas y vos tenías que calzar algo que tenía 1 milímetro de... Bueno, cuando empezamos a generar un nuevo sistema y todos empezaron a colaborar y a cooperar, se logró una solución creando una pieza que fue a partir de cómo se acomoda la rueda de los autos a la topografía del terreno.
Había un ingeniero mecánico en el equipo. Dijo, che, la rueda de los autos se acomoda a cualquier topografía del terreno porque tiene una unión universal, una unión que permite girar en dos ejes perpendiculares. Entonces, con esa idea en mente, se planteó cómo debería ser esa pieza para que pudiese girar en dos ejes y resolver el problema. Entonces, el montaje, en lugar de pensarse arriba, el montaje se hizo abajo. Y abajo se dejó una chapa y arriba había otra chapa en espera. Y la unión acá abajo se generó con esos dos ejes perpendiculares para que esta chapa se pudiese acomodar a cualquier topografía. Entonces, cuando llegó arriba, la chapa se acomodó a la forma de la chapa de arriba y se soldó bajo mano. Producto de que esta tenía esa unión de dos ejes perpendiculares. Y a eso se llegó por el cambio de postura del combate y de echarle la culpa al otro por, che, somos un equipo, entre todos los que estamos acá tenemos la solución, tenemos una pieza de la solución, una pieza de ese rompecabezas, que nadie está dispuesto a sacarla a la luz en este clima de violencia. Entonces, cuando yo me vi como la restricción, dije, ¿qué puedo cambiar yo? El sistema cambia y las personas cambian. Entonces, esos dos ejemplos me llevaron a escribir como Javier Fluye. Bueno, gente, si no hay más preguntas, dentro de 15 días volvemos a hacer un nuevo webinar, donde algunos conceptos los repetimos, pero siempre le incorporamos algo nuevo para que se sumen y, ya les digo, como les dijo Javier, inviten gente interesada que les van a agradecer estos nuevos conceptos que no están tan difundidos como uno creería. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos, ¿eh? Bueno, muchas Muchas Nos gracias. gracias, vemos. muy interesante. Que tengan buena noche. Un Gracias. gusto, Buenas ¿eh? noches. Muchas gracias, un gusto.